Muchísimas gracias a todos, todas por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Eh, y bueno, sin más, entro a la presentación, porque sé que estamos con el tiempo. Sí, vamos. Listo. Voy a hablarles básicamente de los retos para la economía peruana, tanto de corto como fundamentalmente de largo plazo. Ahora, evidentemente, por la coyuntura que vivimos, no es posible empezar hablando de economía si no hablamos de la pandemia, ¿no? Del estado de situación y cuáles son los posibles riesgos que tenemos hacia adelante, tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista de actividad económica. Entonces voy a empezar brevemente por ahí. Primero la pandemia, el estado de situación. Estas son las cifras de fallecidos diarios. Es la única cifra confiable, digamos, que se puede usar. Lamentablemente, número de pruebas, porcentaje de positividad, fallecidos oficiales COVID, están todos contaminados y groseramente contaminados. Entonces, esta es la única información razonablemente confiable. Y lo que muestra es básicamente pues una segunda ola que es inclusive más fuerte que la primera en términos de número de fallecidos. Tenemos los fallecidos por encima de, digamos, el promedio histórico, lamentablemente más altos del mundo, eh, y pese a que llegó a un pico, no ha realmente caído en las últimas 3 o 4 semanas, como pueden ver en el gráfico, estas cifras están hasta hace 3 o 4 días, se sostienen en niveles que superan el pico previo. No hemos sido capaces de implementar una estrategia básica de testeo, seguimiento y aislamiento, que es fundamental para contener un virus. Ni el gobierno de Vizcarra ni el actual gobierno han hecho nada en esa dirección. La cuarentena estricta no funcionó con el gobierno anterior. La cuarentena focalizada, posiblemente dadas las variantes del virus que existen ahora circulando, tampoco está funcionando. Y la vacunación viene muy lenta, ¿no? En el mejor escenario, la segunda mitad del año próximo recién tendríamos inmunidad de rebaño. Las cosas pueden cambiar, ciertamente puede agilizarse la velocidad de llegada de vacunas, pero hoy día, más allá del anuncio de 200.000 vacunas por semana durante el mes de abril, no tenemos ningún calendario concreto de cuántas vacunas lleguen a partir de mayo para que tengan una idea del problema. Esta es información de Financial Times que salió hace un par de días. Perú es el país que tienen ahí en la fotito para que puedan comparar con otros y vean, digamos, simplemente gráficamente comparado con otros países, la magnitud del problema que estamos enfrentando. Y acá pueden ver, si no lo llegan a ver nítidamente, no tienen que hacer mucho esfuerzo, en ambos gráficos, el primero, la barrita roja es Perú. El gráfico de la izquierda es muertes en exceso sobre los promedios por millón de habitantes. Perú, el país que tiene más muertes en exceso del mundo, por lo menos los países que reportan datos, digamos. Y en el gráfico de la derecha es básicamente número de, digamos, de fallecidos en exceso en porcentaje, que también evidentemente estamos muy por encima. Entonces, lamentablemente, lideramos el mundo en términos de fallecidos. Y en otra estadística que también estamos, no liderando porque no he puesto todos, pero el grupo, el pelotón de bien abajo, es en vacunación. Las dos flechas, la flecha que he puesto arriba es Chile, el porcentaje de la población que ya tiene que tenía vacunada, que se acerca al 40%, eso es hace unos días, y Perú, lo pueden ver la flechita de ese grupo de más abajo, ¿no? No hemos vacunado ni el 2% de nuestra población. Es decir, no hay, desde el punto de vista de manejo, gestión de la pandemia, lamentablemente no hay buenas noticias, y esto expone no solo la salud pública, sino expone la economía a futuras cuarentenas y paralizaciones. Dentro de este contexto, una elección este domingo es, digamos, un evento potencialmente lo que llaman un superpropagador a nivel nacional. Entonces la cosa se podría complicar más en las semanas siguientes a la elección, si es que efectivamente la elección sirve de foco de contagios masivo y a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es la situación. Perú muy complicado, otros países avanzando bastante más rápido. Si hay un contexto más favorable desde el punto de vista económico, pero hay los riesgos, ¿no? Este es, digamos, unos extractos de el resumen del reporte Panorama de la Economía Global del Fondo Monetario Internacional, que ha salido hace 2 o 3 días, está justo en plena semana de reuniones de primavera,
Básicamente, resumiéndoles, una contracción sin precedentes el año pasado, pero que pudo ser significativamente mayor en ausencia de medidas de política pública a nivel global, monetarias y fiscales. Entonces, eso ha hecho que realmente el impacto no sea inclusive más dramático y que la recuperación sea más rápida de la esperada, ¿ok? Como dicen ahí, gracias a las respuestas de política. Sin embargo, va a haber consecuencias, digamos, de mediano plazo de lo que se ha vivido. Se prevé que en promedio las consecuencias económicas sean menos severas que la crisis financiera global del 2008-2009, ¿de acuerdo? Por la naturaleza del tipo de propagación, como no en el caso peruano, pero las vacunas han llegado más rápido de lo esperado y ha habido, comparado con los estímulos, las políticas expansivas del año 2008-2009, ahora han sido inclusive más expansivas sobre la base de lo que se aprendió en aquella oportunidad, ¿de acuerdo? Dicho esto, sí estamos hablando de pérdidas de mediano plazo de bienestar económicas significativas, pero particularmente divergentes entre países y al interior de los países, dependiendo de las características de los hogares, de las empresas, los sectores económicos en que operan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y va a depender mucho también, como señalan ahí, de características específicas a cada país. ¿Qué ayuda? Ayuda no solo las políticas ultraexpansivas, sino que esas políticas ultraexpansivas han generado un boom de materias primas, que a Perú en particular lo ayuda muchísimo. Entonces, factores externos sí nos están ayudando. La vacunación no camina en Perú, pero que haya países que avancen más rápido en vacunación, Estados Unidos, por ejemplo, genera un sentimiento global de recuperación de expectativas que puede ayudar a que continúen los vientos de cola, ¿no? Esa es la parte positiva, ¿no? Las políticas, las características de las políticas públicas ya no son universales como en algún momento debieron ser, tienen que estar mucho más enfocadas o focalizadas dependiendo de las características, disponibilidades y necesidades de cada país. Y solamente vamos a poder hablar de un periodo post-pandemia cuando se controle, cuando básicamente se alcance inmunidad de rebaño, ¿no? Y eso, como dije, en el Perú está todavía muy lejos. ¿Qué significa? Que tenemos una economía, una salud pública y una economía todavía vulnerable en los próximos, digamos, 18 meses probablemente, ¿no? Eh, ¿Significa eso que solo debemos preocuparnos de la pandemia? No, teníamos problemas, retos de mediano plazo que existían antes de la pandemia y que siguen existiendo y se vuelven aún más apremiantes. Consecuencias de la pandemia, lo pueden ver ahí. Esta es la reducción en PBI a mediano plazo proyectado, es decir, proyección prepandemia frente a la nueva proyección de acá al 2024, en porcentaje del PBI, cuánto de actividad económica pierden las distintas regiones. América Latina, una de las regiones que más pierde, ¿no? Una de las más afectadas. Las pérdidas estimadas de mediano plazo, barras plomas, crisis financiera global, barritas rojas, COVID-19, economías emergentes, acá lo pueden ver, el impacto en principio se prevé que sea menos severo que en el caso de la crisis financiera global. Obviamente en países, acá está, economías avanzadas, la diferencia es abismal porque esa crisis fue en sus mercados de capitales, en el epicentro, y fue muy, muy significativa, ¿no? Y son los que están saliendo primero con vacunación, son los que no han sufrido tanto con cuarentenas, entonces van a pasar la hoja más rápida. Nosotros no tanto, pero igual, en promedio, países emergentes con un impacto algo menos severo en términos de legado a mediano plazo. No es el caso de Perú, en el caso de Perú sí es más severo. Hay legados que no se corrigieron más que legados, secuelas de la crisis financiera global que no se corrigieron y que sobre esas secuelas, digamos las negativas, viene este impacto. ¿Cómo se lee este gráfico en cada uno de los ejes? La barra, los oscuritos plomitos, es el nivel de vulnerabilidad. Acá son las principales economías sistémicamente importantes del mundo que fueron vulnerables. Lo que quiero decir acá es que la naturaleza del choque es distinto. En aquel entonces, lo más vulnerable, los focos de riesgo venían de mercado de capitales, bancos, compañías de seguro, otras instituciones financieras, pueden verlo ahí, las rayitas plomas bien cerca del extremo exterior, que es muchísimo riesgo. Las líneas rojitas son el nivel de vulnerabilidad que se anticipa ahora.
Y pueden ver que en general en mercados de capitales, en casi todos los casos, las líneas rojas están más metidas. Es decir, el impacto no viene, el canal de transmisión no son mercados de capitales. Sin embargo, tenemos un riesgo sustancialmente mayor desde el punto de vista de los gobiernos por el apalancamiento que acumularon en la crisis financiera global y que ahora se ha disparado, el sector corporativo no financiero, también por el efecto de las cuarentenas, en menor medida los hogares, ¿no? Pero básicamente el riesgo viene por soberanos y por sector corporativo no financiero. Hay una acumulación de deuda, apalancamiento en general, que empezó con la crisis financiera global, pero ahora sobre esos niveles se ha disparado. Hay a nivel global y a nivel, digamos, de tanto países avanzados, mundo, países avanzados, emergentes, hemos alcanzado el nivel de endeudamiento más alto en la historia, ¿de acuerdo? En promedio, no digo el Perú, digo en promedio, el mundo y bloques de países. El argumento de mitigación es que con las tasas de interés tan bajas que existen actualmente, los costos financieros de servir estos altos niveles de deuda son menores, lo cual abre espacio fiscal y limita los riesgos fiscales inmediatos. Y eso es cierto. Sin embargo, cuando uno acumula deuda muy aceleradamente, tampoco reducirla no es tan rápido y presumiblemente las tasas no se van a mantener en niveles bajos por mucho tiempo. Donde mucho tiempo podemos decir que sea un año, quizás 2 años, pero no 5 o 10 años quizás, ¿de acuerdo? Entonces sí hay una carrera contra el reloj para estabilizar las economías, que se enganchen en una senda de crecimiento más sostenida y se pueda comenzar a licuar estos niveles de apalancamiento para que conforme suban las tasas de interés, la presión fiscal sobre el balance público no se materialice, ¿no? Acá pueden ver el caso de economías avanzadas y en este lado el caso de economías emergentes. Y pueden ver la fuerte aceleración en la acumulación de deuda. Si vemos el apalancamiento del sector corporativo no financiero, es decir, empresas excluyendo sistemas financieros, podemos ver lo mismo, ¿no? Donde economías avanzadas, línea naranja, economías emergentes, línea plomita, podemos ver el nivel de crecimiento de palanca pues subiendo sostenidamente, ¿no? Y en el caso de los hogares, cae después de la crisis financiera global, en el caso de economías avanzadas, que es la línea naranja, ahora retoma el alza, pero se han desapalancado. Esa fue parte del problema que generó, o de las razones que generó el problema de exceso de apalancamiento en el sector privado. Pero en economías emergentes vemos una trayectoria consistente al alza. Es decir, fiscalmente hablando, las economías emergentes están muy expuestas hacia adelante a riesgos, tanto fiscales del soberano, como las consecuencias que pueda tener sobre sus sectores privados, tanto corporativos como de hogares. ¿Cuál es el factor que nos ayuda y que esperemos sea sostenible? En el caso del cobre, creo que los precios zinc podrían sostenerse por temas de crecimientos de demanda sostenibles en el tiempo, por combate a cambio climático, carros electrónicos que son muy intensivos carros eléctricos que son muy intensivos en cobre, etcétera, la subida de precios de materias primas. La subida de precios de materias primas, particularmente metales, lo cual favorece a Perú, específicamente cobre, zinc, oro también, es muy, muy fuerte. Es decir, hemos llegado, el cobre llegó a superar su pico histórico hace unas cuantas semanas, y así cae un poco, está en niveles muy buenos. Entonces, nuevamente, los vientos de cola que tenemos de precio de materias primas están ayudando a que sea una mejor recuperación, sobre todo para un país como el Perú. Ojalá se sostenga, pero recordemos que es una variable exógena, no depende de nosotros, entonces tenemos que tener mucho cuidado de poner los huevos simplemente en variables que no controlamos. Impacto económico y social de la economía peruana hasta el momento, creo que esto es evidente, ya lo he mencionado. Esta es una proyección que salió en un reporte del BID, que usó información hasta más o menos el tercer trimestre del año, y un poco las cifras de ese momento, pero digamos, grafica un poco la situación, ¿no? Estar abajo significa que tenemos las tasas de fallecidos digamos, por millón de habitantes, por cada 100.000 habitantes más altas, y estar más hacia la izquierda, o sea, ir en esta dirección y esta dirección, es lo peor. Ir en esta dirección es mucho mayor impacto de contracción económica del 2020, ¿no? Y Perú está básicamente entre los poquitos países que lideran hacia abajo y hacia la izquierda. Simplemente para calibrar
lo terrible que ha sido el impacto de la pandemia y la gestión de tanto desde el punto de vista sanitario como económico de esta pandemia. Y la verdad que ha sido un desastre el manejo público tanto desde el frente sanitario como del manejo económico, diría exceptuando al Banco Central. Creo que en materia económica se pueden hacer las cosas mucho mejor también. Ahora, hay otros indicadores cuya recuperación también va a tomar más tiempo. El PBI no necesariamente muestra esta velocidad de recuperación de manera más tan nítida. Empleo, por ejemplo, el empleo podemos ver que de una caída brutal ha recuperado bastante. Pareciera que estamos muy cerquita. Acá el INEI lo que ha hecho es un gráfico, el INEI ha modificado la escala. La escala de arriba no es la misma de la escala hacia abajo. Para que tengan una idea, este es 3.8, este es 8. ¿Ok? Este 8, de acuerdo a esta escala, debería estar por acá. ¿Ok? Es decir, engaña la foto. Igual, la habida cuenta del punto el cual venimos, del segundo trimestre del año pasado, ha habido una recuperación más rápida de la esperada, pero ojo, empleo no es un buen indicador. Hay primero mucha heterogeneidad, lo podemos ver acá, podemos verlo por grado de instrucción, podemos verlo por sexo, podemos verlo por edad de los trabajadores, grupos etarios, hay muchísima, digamos, heterogeneidad. Por temas de tiempo no lo puedo poner, pero miren la información, busquen la información para que puedan corroborarlo. Aquí he puesto por tamaño empresa. Se puede ver pues que las empresas pequeñas son las que están recuperando el nivel de empleo previo. ¿Por qué? Porque son muchísimo más informales en general. Entonces es la ley de la jungla. Votan de inmediato, despiden de inmediato, recontratan, pero en condiciones tremendamente precarias. Y las empresas medianas y grandes que tienen más restricciones porque tienen un componente más formal, demoran mucho más en contratar, por eso las cifras ahí se ven más rezagadas. Esto es con cifras de Lima, no a nivel nacional, he tratado de graficarlo. Pueden ver de impacto, quienes más despidieron fueron las pequeñas empresas, como dije, despiden el acto porque no hay derechos laborales, pero de ahí son las que más empleo han recuperado. Porque nuevamente, te dan empleo, pero es empleo sin ningún tipo de derecho o derechos bastante parciales, ¿no? Y la recuperación de las empresas medianas y grandes es bastante más lenta porque tienen un marco legal que sí tienen que cumplir, que es mucho más rígido. Tenemos que prestar atención sobre todo a la calidad de empleo y eso es lo que me preocupa tremendamente. Esta es la tasa de empleo adecuado. Vemos la fuerte caída, una recuperación moderada, pero muy tibia. Podemos ver que dista mucho la recuperación del PBI y dista mucho la recuperación del empleo a secas, que es un empleo fuertemente precarizado, ¿no? Desde un punto inicial, pero pandemia que ya por sí era precario, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, acá podemos ver que se han perdido millones de puestos de trabajo de empleo adecuado, ¿no? Y si queremos verlo en términos de empleo formal, podemos ver que el empleo formal a nivel nacional, comparado con el año 2019-2020, que todavía cayó 20%. Es decir, precarización significativa. Ingreso promedio de los trabajadores también con una caída muy importante y podemos verla acá. Acá está por género en total, en promedio los ingresos han caído cerca del 11-12%, los ingresos nominales de los hogares en promedio. Entonces, nuevamente, si combinamos las caídas, la caída en la tasa de participación, el aumento de desempleo, la caída en empleo adecuado y lo multiplicamos por la caída de ingreso promedio, la contracción de la masa salarial todavía supera aproximadamente estar en el 20% en este momento, ¿de acuerdo? Obviamente esta es masa salarial, los hogares están supliendo esta caída de ingresos, consumiendo activos de distinto tipo a aquellos que lo tienen. Su AFP, su CTS, los bonos de gobierno, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Eso tiene un límite, ¿de acuerdo? Y si queremos ver cómo está el sistema financiero, el Perú ha tenido unas tasas de crecimiento de crédito más grandes de toda América Latina, la más grande. Eso ha ayudado mucho a mitigar digamos, el impacto. Y la reprogramación de créditos, los periodos de gracia, han ayudado a darle oxígeno a hogares y empresas. Sin embargo, acá podemos ver la rentabilidad patrimonial tanto de la banca múltiple como del sistema de cajas municipales y están en una trayectoria sostenida a la baja y ya en este momento podrían estar entrando en negativo. Es decir, sí hay un problema con la capacidad de sostener flujo crediticio durante el año 2021 del sistema financiero. No significa esto que vaya a haber una crisis del sistema financiero, no necesariamente pues estaba adecuadamente capitalizado, pero sí el año 2021 y 2022 van a ser años en que el sistema financiero en su totalidad van a tener que sanear sus balances.
Recordemos que todavía, por las reprogramaciones, periodos de gracia, no se sinceran las carteras. No tienen ingresos, están diferidos, pero después se comenzarán a sincerar. Entonces, ahí hay una potencial, digamos, contingencia, ¿no? Por el lado positivo, tenemos una recuperación asistida con vientos de cola. Ahí tenemos en el año 2020 el incremento de los términos de intercambio, y la proyección del Banco Central es un fuerte incremento de términos de intercambio también el año 2021 y algo más moderado el 2022. Es decir, en principio se anticipa que los vientos de cola continúan. Y si lo vemos por precios de exportaciones, una subida muy significativa este año. Eso a la economía peruana particularmente le ayuda. Los retos de mediano plazo, por un lado, crecimiento, ¿qué lectura? Entonces ahora entramos a, ok, supongamos que pasamos la pandemia. ¿Cuáles retos tenemos como economía, como país, o para nuestro desarrollo? Y ahí es donde los retos existían antes de la pandemia y simplemente se vuelven más apremiantes. ¿Okay? Y tenemos que enfrentarlos a una posición bastante más precaria que en la situación prepandemia. Dos temas para resaltar este gráfico. Lo primero, no confundan el crecimiento del 2021, que podría ser efectivamente del orden del 10%, con, digamos, una recuperación pues, de la economía sostenida en el tiempo. No. Acá podemos ver lo que pasó entre el 2009 y 2010, una desaceleración importante y un crecimiento estadístico, pero después una convergencia sostenida a un crecimiento potencial menor. Entonces, ahora en esta oportunidad podemos tener esto y después exactamente lo mismo. ¿Okay? Y dos, las tasas de crecimiento sostenibles vemos cómo fueron cediendo, ¿no? Y antes de la pandemia tenemos una tasa de crecimiento potencial en torno al 3% en el mejor de los casos. El crecimiento en 2019 fue de 2.2, la menor tasa de crecimiento desde el año 2009. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestro potencial después? Y nadie sugiere que sea mayor al anterior. Y tenemos menos grados de maniobra. Entonces nuestro reto de retomar no solo un crecimiento sostenido más alto, sino que permita políticas más inclusivas, sociales, productivas, que genere mayor redistribución, está condicionado por, primero, cuánto podamos crecer, obviamente después qué mecanismos tenemos para poder hacer el crecimiento más balanceado, ¿no? Entonces, ese es un reto enorme. Esta gráfica es antigua, pero me gusta ponerla porque muestra el crecimiento que tuvieron los países durante el superciclo de materias primas. Acá son exportadores de materias primas, y cuál es el crecimiento previo, los 20 años previos y la trayectoria que tenían en años recientes, ¿no? Es decir, la pérdida de producto potencial, opuesto al revés, el producto potencial artificial que se generó por vientos de cola. ¿Tenemos vientos de cola nuevamente? Sí. ¿Podríamos nuevamente tener un impulso que nos jale el 3% hacia arriba mientras tengamos un precio del cobre, pues, arriba de $3 la libra, etcétera, etcétera? O de 3.50, 3.60, ciertamente nos podría ayudar. Pero como dije, es una variable. Creo que hay sustento por crecimiento de demanda de mediano plazo a cobre, a zinc, pero nuevamente es una variable que no controlamos. Esta es la trayectoria del PIB potencial estimada por el propio MEF, asumiendo que va a subir el 2019, no fue de ciertamente haber caído. Y la pregunta es, partimos de acá, más allá de impulso estadístico, efecto base, ¿qué nos depara el futuro? Entonces ahí hay una gran tarea. Entonces, otros retos, seguir reduciendo dependencia. La dependencia en la economía peruana de factores externos explica más de la mitad del crecimiento y podemos descomponerlo, donde el factor más importante dentro de esta importante dependencia son precios de exportaciones, este naranja ahí. Entonces, nos ayudan los precios, nos ayudan tremendamente, nos ayuda a que la tasa de interés internacional sea relativamente baja y se mantenga baja por los siguientes 2 años. Eso nos da oxígeno para poder, digamos, sanear nuestras cuentas fiscales, reordenar prioridades, impulsar reformas, pero tenemos que aprovechar esta ventana porque no sabemos cuánto dure. ¿Ok? Acá podemos ver el PBI real, las barras azules, y los precios de la variación en precios de exportaciones, para que vean el fuerte patrón de conmovimiento que existe a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Es una ilustración gráfica también de esta dependencia externa, que nos ha venido jugando en contra. Durante gran parte del periodo 2011-2016 nos jugó fuertemente en contra. Después nos ha jugado en los últimos 5 años a favor, pero no lo hemos sabido aprovechar. Esperemos que ahora lo podamos aprovechar en los años que vengan, suponiendo que se sostenga. ¿Ok? Que creería que los siguientes 2-3 años deberían ser razonablemente de buenos precios, aunque es muy difícil predecirlo, pero así como no lo hemos aprovechado el 2017, el 2018, el 2019, nada garantiza que sepamos aprovecharlo. Ahora, inercialmente nos ayuda.
¿ok? Más allá de que hagamos algo para aprovecharlo. Esto de acá es un gráfico un poco antiguo, pero lo que quiero es mostrarles también la dependencia de otras fuentes. Es evolución de componentes de consumo e inversión. Inversión es el color carne acá, América Latina y el Caribe. Y muestra año a año, cuando está arriba, es que la inversión sube, contribuye al crecimiento, y cuando está abajo, jala hacia abajo. Pueden ver que el 2010, 11, 12, hacia arriba, porque los precios de materias primas todavía eran buenos, y después cuando se acelera la caída de precios de materias primas, la inversión jala fuertemente hacia abajo. Y de ahí cuando suben las materias primas comienza a jalar hacia arriba en América Latina. Y pueden ver que el patrón es idéntico para Perú. Es decir, la inversión, particularmente la privada, depende mucho también de cuáles son esas condiciones externas. Y acá probablemente no lo puedan ver, pero de un lado tenemos el PBI y los precios de exportaciones. Del lado izquierdo es América Latina y el Caribe, en un periodo de casi 20 años, y del lado derecho es el Perú. ¿Por qué se los pongo? No porque quiero que entren en los números, solo porque quiero que vean la trayectoria, las líneas, la trayectoria digamos, de las curvas es prácticamente idéntica. Si no les pongo el escala y les pongo cualquiera de ellos y les pregunto si es Perú o América Latina, no van a poder discernirlo. Perú tiende a tener un mejor desempeño que América Latina, pero el punto, lo que quiero que vean es que hay unos patrones de movimiento bastante claros. Y acá lo podemos ver en términos de los componentes de demanda agregada, donde la inversión es la barrita roja. Y pueden ver también que es la misma trayectoria, y PBI es la línea amarilla. Básicamente el perfil de los movimientos es muy similar. Entonces, de nuevo, tenemos que romper esa dependencia externa, que es más fácil decirlo que hacerlo, requiere muchísimos años de buenas políticas públicas, de colaboración público-privada, en una agenda de desarrollo que no hemos sabido, digamos, integrar como país, y que cuando hemos diseñado políticas no hemos sabido sostenerlas cuando hay un cambio de gobierno, inclusive cuando hay cambios de ministros, ¿de acuerdo? Y eso es lamentable, porque en situaciones cada vez más duras va a ser difícil que podamos lograrlo. Necesitamos mayores ingresos como sector público y mejorar la calidad de gasto para poder proveer, dar una mejor provisión de bienes públicos. A ver, van a escuchar a veces el rum de que el Estado peruano es elefantiásico, es muy grande. Mentira, es enano. Es ineficiente, sí, tremendamente ineficiente. El gasto público es de muy mala calidad. Hay corrupción, hay corrupción. Todo eso tenemos que mejorarlo, ¿ok? Pero si tuviéramos la eficiencia de Suiza, acá pueden ver ustedes los ingresos, las barras plomitas, plomo oscuro. Este es los países más avanzados G7, países emergentes en desarrollo, América Latina y el Caribe, y los 4 países de la Alianza del Pacífico. Y ahí quieren los ingresos como porcentaje del PBI. ¿Quién es el enano en la foto? ¿Quién es el pigmeo? Perú. El Estado peruano es muy pequeño, tiene ingresos muy bajos, y eso condiciona el nivel de gasto también, que permite proveer bienes y servicios públicos, largamente por debajo de cualquier comparable, ¿de acuerdo? Entonces, así fuéramos tremendamente eficientes en gasto público, tenemos la eficiencia de Suiza, no podemos proveer suficientes bienes públicos a la población, ¿de acuerdo? Entonces, un imperativo es, tenemos que elevar la recaudación. La recaudación, la baja recaudación responde fundamentalmente a un problema, en mi opinión, de productividad que acarrea, genera informalidad, que en el campo tributario se plasma en evasión y ilusión, ¿de acuerdo? Entonces, la agenda, si bien puede incluir grabar, digamos, actividades que no están adecuadamente grabadas, economía digital, propiedades, probablemente algún impuesto a la riqueza solidario razonablemente puesto que no genere, digamos, fuga de capitales ni sea expropiatorio. En realidad los temas más allá de eso no son de tasas, son de combate, evasión e ilusión. Una parte es fiscalización y una parte muy importante es tenemos que tener una agenda de desarrollo productivo, porque mientras la de generación de calidad en las unidades productivas del Perú, particularmente en la pyme y fortalecimiento de capital humano, que toma años y es carísimo. Años no, décadas. Pero si no hacemos eso, fiscalizando solo no lo vamos a lograr. Y si la mano de obra no es productiva y las unidades productivas promedio, la pyme que domina claramente el aparato productivo en el Perú, tampoco lo es, no van a poder formalizarse. Es cierto que hay que ajustar las vallas de formalidad, pero así las ajustes no vas a poder llegar. La agenda es tripartita en realidad. Es adecuar los requerimientos de formalidad a nuestra realidad productiva y que la vaya acompañando en su evolución en el tiempo. 2, invertir en todas las iniciativas que puedan generar productividad. Han escuchado la presentación de Piero,
Entonces tenemos que tener una agenda productiva y eso a lo vez lo que va a generar es como espejo, va a ir generando mayor formalidad. Y hay otra agenda tripartita, que es la agenda de tres patas que acompaña, que es mayor fiscalización. Pero es una mesa con tres patas. Si no caminan las tres patas, la mesa se va a caer. Acá podemos ver la composición del gasto de los países de la Alianza del Pacífico, descomponiendo en gasto corriente y gasto de capital. En realidad nuestro gasto es muy bajo, pero eso se traduce en gasto corriente muy bajo. El gasto de capital para estándares internacionales del Perú es alto. Es muy mal diseñado, por ejemplo, es tremendamente preocupante que pretendan, que ya hayan otorgado carretera central y pretendan otorgar en este mes línea 3 y línea 4 sin estudios, con cero transparencia, con riesgos fiscales enormes, con transferencia de riesgos al Estado, es terrible, ¿ok? Y no hay espacio fiscal para eso. Pero digamos, abstrayendo de eso, lo que destina el Perú para inversión pública y es alto a nivel internacional, el problema está en otro lado. Acá podemos ver, si bien en cero tenemos una brecha de infraestructura elevada, esta es data comparativa internacional, podemos ver el Perú, vean, básicamente 2017 ha venido subiendo. 2017 fue un año de muy baja ejecución de infraestructura, fue el peor año en la última década, ¿ok? Pero aún así, miren Perú, gasto en inversión pública en porcentaje del PBI, con los comparables de América Latina, el que más destina a infraestructura, mucho más que América Latina, inclusive que la ONU, ¿de acuerdo? Esto se potencia si vemos en la inversión pública como porcentaje del total del gasto público, dado que nuestro gasto público es muy pequeño, y podemos ver que Perú, disparado, destina una proporción mucho mayor de sus ingresos que otros países de la región, y ciertamente que el promedio de América Latina, que es muy bajo, porque países desarrollados. El problema en infraestructura es, tenemos una brecha grande, pero no destinamos poco, tenemos que destinar mejor calidad de selección de proyectos, por eso preocupa la bomba de tiempo que está pensando dejar este gobierno al siguiente, ¿ok? Que te inmovilice esos 50.000 millones de soles, que básicamente te va a generar problemas de sostenibilidad fiscal por un lado, pero por otro lado te va a maniatar la capacidad de diseñar un plan de infraestructura coherente al siguiente gobierno, ¿ok? Entonces, el problema en el gasto de infraestructura es calidad, no es cantidad. En gasto corriente sí es calidad y cantidad, ambos. Podemos verlo en empleo, por ejemplo. El empleo público no es meritocrático, tenemos que hacer una ruta meritocrática, iniciativas del Congreso vienen minando eso sostenidamente, y es la ruta al fracaso, no al éxito, es claramente la ruta al fracaso, pero en términos de tamaño de la planilla, no es una planilla, digamos, no es un número, no es un tamaño de sector público grande, porque nuevamente todo se constriñe por el tamaño de nuestro PBI, de recaudación. Acá podemos ver una comparación gasto público en educación, podríamos hacer lo mismo en salud, el tamaño de las barritas, Perú, gasto público en educación del gobierno general con porcentaje del PBI, y podemos ver que más que países de ingreso bajo, un poco menos que América Latina, como países de ingreso medio, estamos ahí, desde que subimos, desde menos de 3% a partir del 2013-14, ¿ok? Pero digamos, ligeramente bajo. Pero si lo vemos como porcentaje del presupuesto público, salvo Chile, más que todos los grupos de países. Hacemos un esfuerzo tremendo ya en educación. Y esa, en realidad, es una fantasía decir, destinemos el 6%. Si destináramos el 6%, la foto se vería así. Es imposible, pues. Eso tiene un costo de oportunidad que significa que no podemos hacer nada más. Y encima también se quiere hacer lo mismo en salud. Y el efecto escala sería mucho más grande. Entonces, hay cosas que son imposibles con nuestra recaudación actual. Tenemos que mejorarla y tenemos que ver qué hacer por el frente mejor de calidad de gasto. Preservar nuestra credibilidad y retomar la sostenibilidad fiscal. Nuestra deuda es baja, relativamente baja, pero stocks no es lo único que cuenta. Seguimos con la cantaleta de que tenemos deuda más baja que otros países y podemos simplemente desconocer una restricción fiscal y simplemente acumular deuda por derecha y por izquierda. Este es el comportamiento de la deuda pública neta. ¿Por qué la deuda neta? Porque se ha venido desde el año 2016-17 consumiendo nuestros activos para enmascarar y contener la subida de la deuda bruta. Es decir, hemos estado consumiendo nuestros ahorros más líquidos. Entonces, la foto de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Y este es el cambio en la deuda neta entre el 2015 y el 2020. El país cuya deuda ha crecido más, su deuda neta, es Perú. En deuda bruta no lo ven, ¿por qué? Porque nos hemos venido consumiendo los activos. Pero se ha estado haciendo medio ahí, medio escondida, sin mucho rebote. Pero con la velocidad de consumo, sobre todo el último año, ya nuestros activos líquidos han caído de manera dramática. Estos son los activos líquidos del Tesoro en moneda extranjera y pueden ver la fuerte caída de miles de millones de dólares
y cómo estaba el cierre del año pasado. Es decir, nos hemos quedado sin activos de disponibilidad inmediata. Entonces, tenemos que retomar una agenda de sostenibilidad fiscal. Vamos a la parte productiva, voy a hablar breve porque Piero ya la cubrió, pero es importante. Vivimos en un mundo sin productividad, un mundo de productividad anémica. Subió la productividad por superciclo de materias primas, prosperidad global, se acabó el ciclo y se fue la productividad hacia abajo. Esos son países emergentes, excluyendo China, la línea punteada, desarrollados, vías de desarrollo, todos con productividad a la baja. Este es productividad total de factores de América Latina en un horizonte largo de casi 60 años. América Latina entre las peores regiones del mundo, salvo por África, la peor, ¿de acuerdo? Y esta es la diferencia en crecimiento desde Asia emergente a Perú atribuida a productividad. Es decir, si no tenemos una agenda de productividad clara, que es una agenda fundamentalmente micro, es muy difícil que podamos crecer sostenidamente. Entonces, todas las balas deberían ir en una agenda de productividad, llámale diversificación productiva, desarrollo productivo, reducción de la heterogeneidad productiva, como quieran llamarle. Nuevamente, escucharon la presentación de Piero. Y acá podemos ver, en el caso de Perú es amarillo, América Latina y el Caribe es plomo, que la única ventana donde tuvimos crecimiento de productividad total de factores positiva fue la ventana en superciclo de materias primas. Antes y después, productividad negativa. No tan negativa ahora, ¿ok? En productividad laboral sí es positiva ahora, antes fue fuertemente positiva, pero fuertemente influenciada por choques externos positivos. Esperemos que se mantengan por un periodo, que sea de 2 o 3 años ahora, que nos ayuden en esta salida. Esta es una brecha de productividad laboral por tamaño empresa, grande es la ploma. En cada círculo, la productividad de la empresa grande es 100, y hacemos la comparación de la mediana empresa, la pequeña y la micro, comparada con la productividad de la grande. Esa es una data calculada por el BIP, ¿ok? Que muestra que, comparado con un país como Colombia, por ejemplo, países de la OCDE, hay una brecha, una heterogeneidad productiva enorme en Perú. Si sale de las empresas grandes, el resto de empresas son muy poco productivas. Por eso decíamos, y mencionó Pedro antes, ese es el gran reto. La participación de Perú en el PIB mundial, cuando hubo boom de materias primas, crecimos relativamente al mundo, se acabó y comenzamos a perder participación. A las justas la manteníamos. Evidentemente el caso de América Latina es dramático, que pierde consistentemente participación porque es una región que no crece. En boom, se logra sostener a las justas, acaba el boom y en picada. Es decir, somos o hemos sido uno de los mejores del barrio en el peor barrio posible, que es la parte que tenemos que tomar en cuenta cuando nos comparamos. Nuevos motores, fundamental. Esta es canasta exportadora de Corea cada 20 años. Azul, celeste son mayor valor agregado, complejidad económica, índice de complejidad económica, uno de los insumos de complejidad económica de Hauptmann y ¿cómo se llama? Hidalgo. Lo único que quiero mostrar es, eso es una transformación productiva. El tamaño, las áreas, el empleo de cada cuadrado es cuánto representa cada área de actividad. Y podemos ver una transformación de una economía agraria a una economía de manufacturas. De acá, acá. México, el más productivo, acá encontró petróleo, pero lo mismo, una transformación productiva, lo pueden ver en colores. Perú, no hay cambio, ¿ok? Los puntitos de colores entre todas las actividades, puntitos plomos son todas las actividades posibles que puedes realizar, pero que no realizas. Los colores son las que realizas. Y podemos ver que Perú no hay gran cambio en los últimos 20 años, ¿de acuerdo? Y no estamos en las partes centrales, que es donde hay mucho más valor agregado, mucho mayor capacidad de diversificar una actividad a otra, estamos en la periferia. Entonces, la agenda productiva es urgente. Innovación es parte de esa agenda que es fundamental. Nuestros indicadores de innovación son, en América Latina inclusive estamos bien a mitad entre la mitad inferior, digamos. En economías de ingreso medio, medio alto, estamos también en la mitad inferior. Y entre los indicadores, todo lo que es conocimiento, vinculado a innovación, cosas por el estilo, ranqueamos muy mal. Estos son donde estamos, y el retorno a la innovación en términos de cómo crece el PIB per cápita en PPP. Es decir, hay retornos fuertes si es que logramos generar un entorno, un ecosistema de innovación. Capital humano, ya lo mencioné por educación, otras cosas, es fundamental, cuesta mucho dinero y requiere ideas claras. Hemos retrocedido en los últimos años en agenda de capital humano, reforma educativa, no tengo tiempo de entrar en eso. El tema concreto es que queremos centrarnos a cadenas de valor. El valor en esas cadenas de valor está en las colas cada vez de manera más pronunciada, pero insertarte en las cadenas de valor requiere estándares de calidad, requiere estándares internacionales, cosa que la PYME, por ejemplo, no tiene. Tenemos que incorporarlas allí. Pero además, el mayor valor no está en la parte de producción, está en las colas,
que requieren mucho más capital humano y mucho mayor sofisticación. Entonces es básicamente la foto de lo que quería decirles. Resumen, no estamos claramente en pospandemia, enfrentamos todavía serios riesgos, estamos en medio de una segunda ola brutal y vamos a seguir expuestos, digamos, por los próximos 12, 18 meses. La economía peruana en recuperación, este año se va a crecer a un número alto simplemente por efecto estadístico, pero debemos mirar al mediano plazo. Este mediano plazo requiere, por un lado, que retomemos nuestra senda de fortalecimiento fiscal y, por otro, también requiere muchísima agenda micro que es complicada. Generar un crecimiento más inclusivo, generar inclusión productiva, fortalecimiento de capital humano, requiere de poder generar una revisión de todo nuestro marco, digamos, laboral, de competitividad, y por otro lado de previsión social. Requiere fortalecimiento institucional que va mucho más allá de la parte económica. Entonces, toda una serie de agendas que creo que es más fácil enunciar que darle soluciones, ¿de acuerdo? Pero las soluciones requieren de persistencia en el tiempo y requieren de razonabilidad, algo que lamentablemente no estamos viendo en, digamos, el entorno político y el entorno de políticas públicas en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces, grandes retos para el futuro que tenemos, indefectiblemente tenemos que acometer, pero en una situación bastante más vulnerable, ¿no? Muchísimas gracias, dejo espacio para preguntas.